Hola, soy Manu Mazón y estamos en Estado de Sitio. La irrupción de Podemos ha agitado a las izquierdas en el Estado español. No ha dejado indiferente a nadie. Prueba de ello es el reguero de reacciones que ha generado la iniciativa desde que Pablo Iglesias anunciase su intención de encabezar una candidatura a las elecciones europeas. Pero más allá de filias y fobias, la propuesta lanzada por Podemos está abriendo debates necesarios en el seno de la izquierda política y social. Desde el papel de los liderazgos hasta la confección de un programa y una estrategia de ruptura con el régimen del 78 y la Troika, así como también el desarrollo de métodos de decisión y control radicalmente democráticos y abiertos. Podemos propone convertir en mayoritario el horizonte democrático que no cabe en esta Europa sometida a los dictados del capital. Su discurso es muy ambicioso y bebe del optimismo de la voluntad, pero el pesimismo de la razón empuja a plantear varias preguntas. ¿Conseguirá Podemos el difícil propósito de unir a las izquierdas y sumar al proceso a sectores sociales amplios? ¿Mejorará lo que ya existe? ¿Empujará a que otros mejoren? ¿Conseguirá convertir la ilusión en votos? En definitiva, ¿podrá Podemos? El tiempo apremia, y lo que es obvio es que los demócratas, más allá de si podemos o no, debemos. Hoy, en Estado de Sitio, debatimos sobre Podemos y los retos de la izquierda. Estamos en Estado de Sitio. Hola, bienvenidos a la segunda etapa de este proyecto Estado de Sitio. Hoy vamos a debatir sobre Podemos, esta nueva iniciativa que encabeza Pablo Iglesias y que hace poco menos de un mes se presentó y está generando mucha controversia. Con nosotros tenemos hoy a David González Marcos, miembro del grupo promotor de Podemos. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. También tenemos con nosotros a Carlos Navarro Selma, militante de Izquierda Unida. Buenas, Carlos. Buenas tardes, Manuel. Y, por último, tenemos a José Javier Almagro Vicea, activista social de Enero. Buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues antes de entrar en harina me gustaría que resumieseis en un titular cuáles son vuestras impresiones sobre la irrupción de Podemos. David. Bueno, pues yo creo que en general las impresiones han sido de un desenquiste de algunos de los debates, como se ha comentado al principio de la editorial, y creo que esto era necesario. Yo creo que vi un poco en Facebook algo que expresaba muy bien esta sensación, y es que venía Podemos a estresar a la izquierda y a meter miedo a la derecha, si se podía. Y bueno, cuando hablamos en esos términos, muchas veces en Podemos se ha dicho que habría que ir más allá y plantear también los bandos de dictadura y democracia, ¿no? Entonces yo creo que bueno, las impresiones son de abrir un nuevo debate en ese sentido sobre participación y sobre, sí, establecer nuevas gramáticas como puede ser el término democracia y dictadura. Carlos. En mi opinión, lo que supone Podemos en estos instantes, su aparición, es un paso adelante por parte de una serie de personas que se habían hecho un hueco en la opinión o en la forma de marcar la opinión de un ámbito de la izquierda, utilizando esta plataforma que con la intención de presentarse a estas elecciones europeas y de un poco agitar a estos partidos de izquierda, entre los que se puede incluir Izquierda Unida, que en los últimos años, a pesar de la situación de crisis que estamos sufriendo, en principio no estaban o no estamos recogiendo todo el descontento ciudadano que hay en este aspecto. José Javier. Bueno, pues desde mi punto de vista quizás Podemos sea un fenómeno que aparentemente sea nuevo, pero que al mismo tiempo veo que están moviéndose en los mismos parámetros de siempre de la verdadera izquierda o de la unidad de la izquierda. Entonces yo creo que desde mi punto de vista es un fenómeno excesivamente también mediático, por eso quizás puede haber sido también novedoso, pero yo creo que aparentemente, digamos, nuevo en las apariencias. Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar un reportaje para poner en situación a nuestros oyentes sobre el debate que vamos a abordar hoy. A mediados de enero, el politólogo Pablo Iglesias presentaba la iniciativa Podemos, un proyecto político impulsado desde Izquierda Anticapitalista, nacido con la intención de rearticular a la izquierda en el Estado español y disputar la mayoría social al bipartidismo. En el acto de presentación, el profesor de la Complutense describió las 3 condiciones que se debían dar para que la propuesta siguiese adelante. La primera condición, para que eso sea posible, hace falta un mínimo apoyo popular que establezco, como señalé ya a lo largo de esta semana, en 50.000 personas. La segunda condición, apoyarme en esta iniciativa significa apoyarme para que busque un proceso de unidad con todas las fuerzas políticas
y sociales que durante estos años se han enfrentado a las políticas de austeridad y que han luchado en defensa de los derechos sociales. La tercera condición es el método. Nosotros proponemos un método. ¿Cuál es? Que elija a la gente. ¿Eso es hablar de un mecanismo de primarias? Llámenlo como quieran. En tan solo 48 horas, Podemos reunió las 50.000 firmas fijadas como objetivo. Tras ello, comenzó la segunda fase, con la articulación de los espacios de participación ciudadana conocidos como círculos. Mientras tanto, las reacciones de las organizaciones llamadas a converger han sido variadas. El Partido X, por ejemplo, ha cedido su método de participación a Podemos en un gesto de colaboración. Asimismo, ECU ha mostrado disposición al diálogo, iniciando los primeros contactos con los de Pablo Iglesias. En cambio, Izquierda Unida ha oscilado entre el rechazo inicial de Cayo Lara al método de primarias y la posterior muestra de predisposición al trabajo conjunto tras una primera reunión con los promotores de la nueva iniciativa. Tampoco han faltado las críticas de quienes cuestionan la profundidad democrática de un proyecto que parte con un líder y un programa prácticamente prefijados. A este respecto, algunos miembros de Podemos han atribuido la necesidad de fortalecer los liderazgos individuales a la debilidad de las estructuras colectivas. ¿Nos gusta? No. ¿Cómo nos va a gustar? Somos conscientes de que presentar a Pablo es una señal de la debilidad del pensamiento crítico de este país y de las fuerzas críticas. Aunque todavía es pronto para hacer valoraciones, la nueva iniciativa ha removido viejos escenarios, rompiendo el ambiente de quietud y resignación que respiraba una parte de la izquierda ante los próximos procesos electorales. Hoy, en Estado de Sitio, hablamos sobre la irrupción de Podemos y el escenario estratégico planteado a los agentes de transformación social y democrática. Estado de Sitio. Bueno, varios de vosotros, a la hora de dar los titulares, habéis hecho referencia a la dificultad manifiesta de Izquierda Unida para capitalizar la indignación ciudadana y rentabilizar la crisis del bipartidismo en esa fase de movilizaciones que se abrió después del 15M. ¿Por qué creéis que Izquierda Unida no conecta como quisiera con los nuevos activistas y con la ciudadanía desencantada con el PSOE y el PP? ¿A qué creéis que se debe? ¿Que se debe a su programa, a su estrategia, a sus líderes? Bueno, yo creo que de alguna forma sí que estamos viendo con el advenimiento de la crisis que los enemigos, de alguna forma, de algún modo, por tratarlo de una forma simplista, sí que están en un escaparate y se nos han presentado y de algún modo pues están muy visibles y muy claros, pero también ha coincidido con esa crisis de la izquierda en lo político, ya que lo social sí que fue removido por el 15M y de algún modo sí que todavía cuesta derribar esos muros. Pues yo creo que en este caso Izquierda Unida todavía está dentro de ese bloque deslegitimado en lo político, perteneciendo también a ese régimen o teniendo vinculaciones con el mismo que no le permiten, además de que su aparato burocrático también le impide pues crecer en ese sentido. No ha sabido acumular todo el descontento que el 15M echó sobre las calles. No creo que se deba achacar la culpa exclusivamente a Izquierda Unida. Tampoco podemos decir que Izquierda Unida forma parte del régimen que principalmente conforman Partido Popular, Partido Socialista y luego Convergencia, etcétera, otros partidos de corte nacionalista, y pedir en la formación de Podemos una reunión con Izquierda Unida para conformar la unidad de la izquierda de cara a trabajar en el futuro. O Izquierda Unida es régimen o Izquierda Unida es parte de la alternativa. No creo que Izquierda Unida sea parte del régimen. Sí que es cierto que en algunos territorios Izquierda Unida no se ha comportado como sus estatutos, como su militancia le vienen reclamando, pero de ahí a introducir en el mismo saco que el Partido Popular y Partido Socialista e Izquierda Unida hay un gran trecho. Sí que es cierto que Izquierda Unida, como ya comenté en mi primera intervención, se ha mostrado hasta la fecha incapaz de acumular en torno a ese proyecto político a todo el descontento, como tú decías, de la sociedad, pero también es verdad que mucho de ese descontento es un descontento que no tiene una ideología de izquierdas. Estamos viendo como en estos momentos en las encuestas el Partido Popular pierde gran parte de su electorado, el Partido Socialista también, una parte de ese electorado que va del Partido Socialista va a Izquierda Unida, pero el tema que no tampoco tengo claro que Podemos pueda realizar es empezar a concienciar a la gente que forma parte de la clase trabajadora, que tradicionalmente venía votando desde hace años al Partido Popular, concienciar que son clase trabajadora. Y esa es nuestra labor a partir de hace ya tiempo y durante los próximos meses, que esa gente que votaba al Partido Popular se dé cuenta que
quiénes son los que nos están gobernando y hacia dónde tenemos que caminar. José Javier. Yo creo que muchas veces cuando intentamos hacer un análisis nos fijamos demasiado en nuestro ámbito de alcance, que será el ámbito de la izquierda. Yo creo que si queremos hacer una visión mucho más global, el ámbito yo creo que tenemos que centrar es en la crisis que sufre, pero ya la democracia liberal burguesa parlamentaria. Yo creo que ese es el problema. Ya en la izquierda tenemos nuestros propios debates, ¿no? Pero el objeto de análisis y la crisis está ahí, está en el parlamentarismo, está en la representación, en la representatividad, mejor dicho. Movimientos como el 15M nacieron por eso, por la falta de representación. Entonces yo creo que ahora intentamos otra vez volver a eso, a través de iniciativas que aparentemente, por la facilidad de discurso que pueda tener Pablo Iglesias, por sus irrupciones en los grandes medios de comunicación, pero que es lo mismo de, digamos, la ruptura no creo que pase necesariamente por el parlamentarismo. Iniciativas como el 15M y la PA, en la organización de base, en los ámbitos de solidaridad, digamos, descartando esa vía institucional, yo creo que debe ser verdaderamente el cambio de ruptura, si verdaderamente queremos plantear una alternativa anticapitalista. Por lo tanto, no fijemos nuestro marco de análisis excesivamente en lo electoral, que creo que es el error que suele caer tanto Izquierda Unida como Podemos, en el ámbito de que parecen muchas veces hermanos gemelos o primos hermanos peleados. Digamos que tanto del ámbito de quién es la izquierda, quién no es la izquierda, si somos unidos, no somos unidos, si yo puedo, soy más novedoso, si no, entonces yo creo que tenemos que hacer un análisis mucho más global. Y la alternativa, ya digo, pasa por la calle. Bueno, yo cuando estaba comentando el tema de Izquierda Unida no estaba pensando en escorar hacia más a la izquierda diciendo que forman parte de un mismo bloque del régimen, sino un poco la percepción que sí que se tiene de que unos partidos u otros en términos políticos están en el mismo saco. Digo, una percepción general que tiene alguna parte de las personas, pero yo en ese sentido estoy seguro de que la gente que compone Podemos o que potencialmente puede formar parte de los círculos de Podemos quiere que Izquierda Unida realmente no se vincule en este sentido con las tradiciones del régimen, y de hecho es que estoy seguro de que no es así, pero que sí que hace falta algo más, y como dice el compañero, ir a por la unidad popular y no solo a por la unidad de la izquierda, y para eso hay que desestabilizar de algún modo el mapa enquistado que sí que había dentro de la izquierda, pero por supuesto sí que hay claras diferencias, no podemos decir PP, PSOE, Izquierda Unida en el mismo saco, no es así. Te lo comentaba básicamente porque por un sector de los medios de comunicación sí que se pretende que Izquierda Unida entre dentro de ese bloque monolítico del régimen, ¿no? Yo creo que Izquierda Unida ha venido dando pasos desde hace años, desmarcándose primero, en un primer momento, del régimen del 78, diciendo que se ha traicionado a la Constitución del 78 y que se tiene que entrar en un nuevo ciclo de toma del poder por parte de la gente del pueblo, conformando un nuevo proceso de formación de una nueva Constitución. Y bueno, y en este contexto, ¿qué novedades creéis que aporta Podemos al escenario político? Porque creo que todos más o menos habéis coincidido en que aporta novedades, pero me gustaría saber vosotros que concretaseis qué novedades creéis que aporta. Yo, desde mi punto de vista, como he comentado en primera intervención, son unas novedades basadas excesivamente en las apariencias, basadas en las apariciones de este líder, ¿no? Autoelegido líder también de esta nueva organización, pero que son un fenómeno excesivamente mediático. También, si nos fijamos en su propio origen, a partir también de izquierda anticapitalista, pero basado también en una estructura excesivamente arriba-abajo, es decir, sí, elegimos un líder, aparecemos, intentamos abrir un debate y luego formamos unos círculos que parecen muchas veces, yo desde mi punto de vista, círculos de fans de un nuevo líder que discursivamente es muy bueno. En el análisis puedo coincidir, pero que digamos que son unas novedades, pero que no son, desde mi punto de vista, no son rupturistas verdaderamente. Bueno, está claro que en cierta parte sí que Podemos bebe de lo mediático, pero de ahí a decir que Podemos es Pablo Iglesias hay un trecho. Podemos no es Pablo Iglesias, Podemos tampoco es izquierda anticapitalista y Podemos tampoco son los que ahora componen los círculos, sino que pretende ser muchísimo más. En ese sentido, o sea, las aspiraciones son grandes y, por supuesto, parte de una situación social de emergencia
en la que no se permiten experimentos de laboratorio, sino que debemos partir de las condiciones materiales. En ese sentido, yo creo que sí que se ha hecho, y precisamente la integración de un líder dentro de la primera estrategia de puesta en marcha responde a la fragmentación que hay dentro del pensamiento crítico, como has comentado anteriormente. Sin esa figura mediática, posiblemente no estaríamos hablando de esa irrupción. Ahora mismo toca atarlo en corto y abrir por abajo al máximo para que sean los círculos los que tomen cualquier tipo de decisión, y en ese sentido pues habrá que establecer una serie de mecanismos, pero no es una organización al uso, es un fenómeno, o intenta ser un movimiento sociopolítico como en su día fue Izquierda Unida, pero que ya se le ha integrado dentro de la cuestión de partidos, igual que Izquierda Anticapitalista. Entonces hay que decir que no se plantea una contradicción entre militar en un partido y participar dentro de los círculos, asambleas o comités, o como lo queramos llamar, de Podemos, sino que intenta ser más amplio, integrarlo y de alguna forma sobrepasar esos límites que nos habíamos impuesto dentro de la izquierda. Muy bien, pues Podemos nació mirando un poco de reojo a Izquierda Unida. Y me gustaría que escuchásemos, porque bueno, hubo al principio quizá malas interpretaciones por ciertos sectores de Izquierda Unida y de simpatizantes, que de alguna manera interpretaron la irrupción de Podemos como un órdago, ¿no?, a Izquierda Unida. Me gustaría que escuchásemos cómo respondía a estas insinuaciones y a estos rumores Juan Carlos Monedero el día 9 de febrero, en el acto de presentación de la segunda fase de Podemos. Quien piense que esto va contra Izquierda Unida no ha entendido absolutamente nada. Todo lo contrario, somos una fábrica de amor. ¿Es que acaso no es verdad que en Izquierda Unida desde hace un mes quieren mucho más a Alberto Garzón? Bueno, muy irónico, Juan Carlos Monedero. Me gustaría, por cerrar un poco el tema de las relaciones Podemos-Izquierda Unida, ¿qué rol creéis que juega Izquierda Unida en el actual escenario que ha planteado Podemos? ¿Entendéis que son aliados naturales, que como señalaban el otro día después de la reunión que hubo entre portavoces de Podemos y de Izquierda Unida, como señalaron los portavoces tanto de Izquierda Unida como de Podemos, que el proceso de convergencia iba más allá de las elecciones y que tarde o temprano de alguna manera pues podía darse? ¿O creéis que la iniciativa de Podemos nace de alguna manera para diferenciarse de Izquierda Unida y hay pocas probabilidades de que exista esa convergencia? Bueno, yo creo que las necesidades históricas no existen, es decir, la unidad no se va a dar sí o sí porque se tenga que dar por cuestiones sociológicas, históricas, lo que sea, sino si hay voluntad para ello, si hay voluntad realmente para converger para cualquier ámbito electoral o sobre todo en lo social, que es donde se necesita el músculo militante y donde nos hemos encontrado en otras ocasiones todas estas personas que hemos estado militando. Yo creo que si hay voluntad se podrá, pero desde luego partimos de una situación difícil en el entorno de la izquierda, ¿no? Dentro de la fragmentación de la sociedad en general, en la izquierda también venimos con una serie de vicios bastante malsanos que habrá que superar. No es históricamente necesario, pero yo creo que sí que es urgente. Carlos. Me gustaría comenzar por las declaraciones de Juan Carlos Monedero, porque cuando hay alguna novedad, como fue la aparición de Podemos, la reacción por parte de algunas personas es estar a la defensiva, lo cual me parece incluso lógico, visto la tradición histórica que en este país ha tenido un sector de la mal llamada izquierda, y hago referencia al Partido Socialista, que cada vez que ha visto disminuir su intención de voto en beneficio de Izquierda Unida, ha montado una u otra operación política para desgastar a Izquierda Unida. Afortunadamente creo que esto no es el caso de Podemos. No creo que Podemos sea una operación del Partido Socialista, pero en el primer momento de su aparición mucha gente lo pensó. Dicho esto, yo creo que Podemos y Izquierda Unida están condenados a entenderse. Y yo tengo la esperanza de que así sea. Porque además, si planteamos como creo que debemos plantear la oportunidad histórica de acabar con el bipartidismo en este país y plantar cara a las políticas que nos quieren imponer desde los mercados internacionales encarnados por la Troika, Angela Merkel, etcétera, etcétera, no aprovechar esta situación para confluir, y no ya electoralmente, precisamente las elecciones europeas sean las que a mí personalmente me importen menos, pero si no aprovechamos esta ocasión para confluir y de verdad ilusionar a la gente, porque al final,
Si la gente que está desencantada con los grandes partidos políticos, que mucha gente también está desencantada con Izquierda Unida, que se haya podido ilusionar o no con la aparición de Podemos, si no ven que las organizaciones, en este caso Podemos y Izquierda Unida, que es tal vez la más importante, no tienen voluntad de confluir, no ya, como decía, en el ámbito electoral, sino en la convivencia cotidiana, mucha gente puede acabar decepcionada con esto, con tanto Izquierda Unida como con Podemos. A mí es que sinceramente ni me interesa la unidad de la izquierda parlamentaria, tanto con Podemos como con Izquierda Unida. Yo creo que, insisto una vez más, el foco no está ahí y que volvemos a sacar los mismos errores de yo soy la izquierda, yo soy capaz de unir a la izquierda o no, tú estás caducado, yo no estoy caducado, yo soy más nuevo que tú. Yo creo que tenemos que, como decía el compañero, adaptarnos a las circunstancias históricas, pero en este momento, desde mi punto de vista, las circunstancias históricas precisamente caminan en el ámbito contrario. Caminan en una organización a partir del apartidismo a nivel de base y que esa sociedad sea capaz de romper con la institucionalidad y romper con el sistema. Por tanto, plantar la alternativa a través de una entrada en un Parlamento Europeo, de una entrada a través de la Unión en el Parlamento, el Parlamento Español, unas futuras elecciones, yo creo que son caer en los mismos errores. Y que competir con organizaciones como pueden ser el PSOE, como puede ser el PP, o sea, eso es otro ámbito que está totalmente fuera de nosotros. Yo, sinceramente, o fuera de la calle, no lo veo que sea capaz de integrar a la gente, precisamente es todo lo contrario. Y que muchas veces lo que sí que observo es esa tendencia a, claro, nosotros somos nuevos, somos un nuevo movimiento que quiere plantear una nueva alternativa, basada también, pero los mismos fallos de observar los movimientos sociales como inmaduros también. Por lo tanto, desde mi punto de vista, una instrumentalización de, vale, 15M, tú estás muy bien, fue un fenómeno muy bonito, pero tienes que ser algo más. Si no eres algo más, es que no puedes romper verdaderamente. Yo creo que no pasa por ahí, sino todo lo contrario. Pero son, ya te digo, los mismos errores de siempre. Por eso insistía en esa apariencia aparentemente novedoso. Excesivamente nos encontramos en un debate Izquierda Unida, yo soy más izquierda, tú vienes de ella, yo no soy, y que no se corresponde tampoco con la realidad, o al menos la que yo veo, la que a mí me interesa, vamos. David. Bueno, yo creo que en este sentido las elecciones son la excusa y eso lo tenemos que tener bastante claro. Además, tratándose de unas elecciones, como ha dicho el compañero, las europeas, ¿no? Que en principio han pasado siempre sin pan ni gloria. Pero, vamos, sí que hay que tener en cuenta que para cambiar las cosas, para cambiar el mundo, hay que tomar el poder. Y tomar el poder no es tomar las instituciones y tampoco es tomar el Parlamento. No podemos confundir el Estado con poder. Pero sí que este es bastante caprichoso y, bueno, pues se instala en algunos estamentos, como sí que es de alguna forma el Parlamento. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros también lo estamos legitimando. Las personas en nuestros procesos electorales abren las orejas y se ponen a buscar qué herramientas les pueden ser útiles. Los movimientos sociales son útiles, imprescindibles, y por ahí vendrá el cambio. Pero los altavoces que nos dan las organizaciones que pueden presentarse a las elecciones no son para desdeñarlos de ninguna forma, y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. No es lo básico, no es lo fundamental que está en la calle, pero sí que hay que tenerlo bastante en cuenta en una sociedad tan fragmentada como la actual, y hay que tomar el poder también utilizándolos. Habéis abierto un debate muy interesante que yo tenía previsto sacarlo más adelante, pero ya que habéis abierto el melón, vamos a hurgar en él. Precisamente quería plantear aquí que las elecciones al Parlamento Europeo son unas elecciones que mucha gente considera de segunda división, ya que en el Parlamento Europeo apenas tiene poder legislativo, y además los debates que allí tienen lugar, por suerte o por desgracia, tienen muy poquita trascendencia mediática. Entonces, una de las preguntas que quería lanzar aquí, aunque ya el debate está más o menos lanzado, era precisamente qué sentido tiene concurrir a las elecciones europeas, ¿no? Cuando el Parlamento Europeo apenas tiene poder legislativo y los debates que allí tienen lugar pues apenas tienen trascendencia mediática. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, a ver, el poder legislativo en el nivel europeo no reside como se puede asemejar al español en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es una de las 7 instituciones que forman parte de la Unión, que tiene el poder de codecisión para poder legislar sobre una serie de materias que luego se van a superponer a las leyes españolas. Tenemos que recordar que, aunque parezca que no es importante el Parlamento Europeo, las leyes que allí o directivas que allí se aprueban
tienen preferencias sobre las leyes españolas y luego aquí tenemos que adaptarlas a lo que nos viene marcado desde Europa. Y además, en el Parlamento Europeo se puede vetar a una de las personas que más daño están haciendo en este país en los últimos años, como es el presidente de la Comisión Europea y sus diferentes comisarios. Con lo cual, el Parlamento Europeo es cierto que a la gente no le da importancia, pero tiene su parte de importancia. Y sobre todo a nivel cotidiano del día a día. En cuanto a lo que decía José, tenemos dos opciones. Una, que al final, cuando haya un proceso electoral, acaben yendo a votar el 5% de la población, con lo cual quedarían totalmente deslegitimadas las instituciones. Esa es una de las posibilidades que tenemos, que yo personalmente no veo que se vaya a producir, porque hay mucha gente de partidos que forman parte del régimen que van a seguir apoyando a esos partidos y van a seguir legitimándolos, ya sea con un 50, con un 60% de participación, y eso supondría que las organizaciones que estamos luchando contra el régimen renunciaríamos a la presentación a presentarnos a las elecciones. Eso es una de las opciones que tenemos. Y la otra es intentar tomar el poder. ¿Y cómo lo hacemos tomando el poder? Pues tenemos que presentarnos a las elecciones. Y esto es algo que han tenido muy claro en los procesos de América Latina. Vemos cómo se ha tomado el poder en Venezuela, cómo se ha tomado el poder en Ecuador, etcétera, etcétera. ¿Renunciamos a presentarnos a las elecciones y empezamos a trabajar para que se deslegitimen las instituciones? ¿O hacemos el proceso contrario? Trabajamos en la calle, concienciando a la gente, intentamos tomar el poder. Pero el tema de dejar legitimando totalmente a los procesos electorales tiene su peligro, porque ya vemos como los partidos, principalmente Partido Popular y Partido Socialista, siempre van a estar apoyados por los grandes medios de comunicación y van a poder controlar la opinión mayoritaria de la gente si tú renuncias a participar en esos espacios. David. Bueno, yo creo que, a ver, sí, como he comentado antes, hay que tomar el poder, pero ya se ha dicho también, se ha caracterizado de alguna forma lo que son las elecciones europeas o a qué podemos acceder, a qué porción de ese mismo poder podemos acceder, y es cierto que es limitadísimo, es un cascarón vacío, y para realmente cambiar las cosas hay que romper ese cascarón. Entonces yo sí que estoy de acuerdo más en el que el poder está en la calle, y que una farsa de estamos en el Parlamento y podemos cambiar las cosas únicamente con eso va a ser totalmente, pues eso, una farsa, ¿no? Y con respecto a por qué las europeas, además de por la calendarización que se nos viene encima, es decir, que son una primera etapa, un aperitivo de todo un proceso o ciclo electoral que nos viene más tarde, también por el cariz internacionalista que puede llevar implícito, ¿no? Yo creo que esto es muy positivo debido a las pulsiones nacionalistas que hay dentro de nuestro Estado. Creo que pues las naciones sin Estado o las izquierdas de estas naciones estarían más o están más por la labor o ven con mejores ojos tender alianzas en un proceso como el europeo, ya que nos enmarca dentro del ámbito estatal, y también eso es realmente positivo, ¿no? Darle ese cariz internacionalista, y también para denunciar precisamente las desregulaciones que hay dentro de la Unión Europea, que se trata de una estructura mafiosa, al fin y al cabo. José Javier. Sí, yo, insisto una vez más, decimos que es una estructura mafiosa, pero queremos participar en ella, ¿no? Queremos intentar cambiar desde eso. Para tensar y romperla. Sí, pero para tensar y romperla. Claro, pero para tensar y romper yo no creo que sea el paso sencillamente por entrar en esa institución. Si queremos cambiar históricamente, las rupturas con las instituciones y los cambios de régimen están básicamente basados en la calle, no tanto en el ámbito parlamentario. Entonces observo eso mucho, es decir, queremos romper con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, desde mi punto de vista, es eso, es una estructura que no es el ámbito de la izquierda, que no es el ámbito de la representación, o sea, que no es el ámbito ni popular para nada, sino son unas cuestiones que determinen allí y que a nosotros nos afectan. Yo creo que tenemos que ir en la misma línea de formar focos de poder nosotros mismos para romper con eso, no adaptarnos, porque yo creo que si nos adaptamos y queremos entrar y quedamos en el mismo error, estamos retroalimentando esas estructuras de poder y ese ámbito en el que no es el ámbito natural, que yo entiendo que es el que se va a mover la izquierda. Yo creo que en este sentido no es incompatible una cosa con la otra, y el ejemplo lo tenemos en el Alexis Tsipras de Syriza en Grecia. Él quería no quería plantear el debate de euro sí, euro no, que nos echen del euro. Nosotros vamos a plantear las políticas
que llevamos en nuestro programa electoral y si logramos el poder, y luego que poner un brite a las instituciones europeas a ver si son capaces de echarnos del euro o no. Y además, no es que vayamos a renunciar a formar parte del Consejo de Europa y abandonando las instituciones europeas, no. Vamos a ir allí y vamos a usarlas en su contra. Vamos a plantear nuestro derecho de veto como Estado miembro. Si se toma el poder, se puede poner en un brite a esta serie de estructuras como la Unión Europea, etcétera, etcétera. No es incompatible el formar opinión, crear opinión, tomar el poder de la calle con tomar también el poder de las instituciones. Yo creo que como decía antes, debe ser una correa con dos vertientes, la calle y las instituciones. José Javier, por favor, ya os pido un poco de concreción porque vamos justito de tiempo, como siempre. Nada, insistir en eso, ¿no? Digamos que el ámbito del poder, hablamos muchas veces del poder como si fuese un objeto en el que esté la institución solo. Y no, el poder es un ámbito de constructivo, dinámico, y a través si queremos plantear una ruptura de régimen, una ruptura con la Unión Europea, pasa excesivamente por la organización. Y la organización yo la entiendo del ámbito de la calle. Por ejemplo, que la plataforma afectada por la hipoteca. Que también observo esa tendencia y ese peligro que para mí representa el excesivo paternalismo en el que se mira con los partidos políticos y que se plantean los movimientos sociales como inmaduros y que tenemos que, en la calle está muy bien, hay que gritar, hay que quejarse, pero ven conmigo a la institución, que desde ahí, si no tomamos la institución, no podemos cambiar las cosas. Yo creo que no es el camino. El tema, la verdad, es que es muy interesante. La cuestión del poder es un debate eterno en la izquierda y que da lugar a mucha controversia. Y nosotros, ya que estamos planteando el tema del poder y se ha hecho referencia a que el poder está en la calle, queremos escuchar precisamente a la voz de la calle. ¿Qué opina la gente sobre Podemos? Bueno, yo considero que una organización que realmente quiere cambiar las cosas no puede surgir de la noche al día para presentarse a unas elecciones europeas. Sobre todo si tenemos en cuenta que Europa o la estructura, digamos, que existe en Europa, la estructura política europea, es una estructura imperialista. Si te presentas a un sistema o a una estructura burguesa, ¿cómo pretendes cambiar algo realmente desde esa estructura? Es decir, es una farsa, es un oportunismo y, como vamos a ver muy pronto, se basa sobre todo en el aprovechamiento personal de algunos personajes. Respeto perfectamente a todos sus seguidores porque, bueno, cada uno se puede iluminar como quiera, pero es sobre unos personajes a los que además le han dado mucha cancha mediática, como era de esperar, porque realmente no los llevan a ningún sitio, más que a perdernos en una esperanza vacía. Podemos me parece una iniciativa que ilusiona, que tiene la posibilidad de mover a mucha gente. Pablo Iglesias, queramos o no, es un encantador de serpientes, ha sabido mover a gente que antes no se lo planteaba. Me parece que de dentro si se lo plantean bien, pueden hacer muchas cosas, pero es muy peligroso si ese es su fin, si se quedan y se duermen en los laureles, como se suele decir. En el caso de Podemos, digamos, tiene un nivel, sus miembros parten de la élite intelectual, donde tienen una argumentación y un análisis muy interesante y lo expresan con sus formas y medios que tienen. Esto puede llevar a que se aumente un poco la presión a nivel institucional en la parte electoral, pero eso no se puede quedar solamente ahí, porque en realidad los cambios no se dan, históricamente nunca se han dado desde las propias instituciones democráticas que siempre nos han hecho ver, sino que se han conquistado mucho más en las calles. Acabamos de escuchar la opinión de la calle. Hay que señalar que estos testimonios los recogimos el pasado sábado 22 de febrero en una concentración contra la represión celebrada en la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela. ¿Queréis hacer algún comentario al respecto o pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, pasamos. Quería preguntaros que otro de los debates que ha planteado la irrupción de Podemos es el debate sobre los liderazgos, ¿no? Esa figura de Pablo Iglesias a la que ya se ha hecho referencia aquí en la mesa. ¿Qué ventajas y qué riesgos creéis que tiene el papel asumido por Pablo Iglesias en Podemos?
Bueno, yo creo que, como he dicho, la única ventaja que tiene es romper un poco con la fragmentación que había dentro de la misma sociedad, ¿no? Que no se interesa en política si no lo ve en la misma tele. Pero yo, si eso no se abre, y es una opinión generalizada, creo, dentro del proyecto de Podemos, si no se abre, si no se implanta dentro de los círculos, si no se hace autoorganización y se convierte realmente en movimiento sociopolítico, eso no tiene nada que ver con un cambio real. O sea, ya puede salir Podemos en la sexta, en 4, en la final de la Super Bowl, puede ser el presidente el nuevo Barroso, pero si no tiene detrás realmente a un músculo social dentro de la calle, apoyado por estos círculos que se ha propuesto, no tiene ningún sentido. O sea, con humo no se cambian las cosas. Es un proceso en el que se está todavía, ¿no? Por supuesto, claro. Por eso nos la jugamos en todas ahora con los círculos. Si no, la primera fase no ha servido para nada. ¿Qué se plantearía Podemos si de aquí a las elecciones europeas no se alcanza un acuerdo con Izquierda Unida para ir juntos y Podemos, al final, con una idea que me parece brillante, acaba fracasando? No, o sea, yo creo que el fracaso no está en no conseguir la unidad de la izquierda, sino en no conseguir no digo de la unidad popular. Quiero decir, no se trata de un acuerdo entre siglas o entre mesas de negociación. No digo que... Me refiero que si Podemos al final, porque yo creo que Podemos, esto es... Le ha planteado un órdago a Izquierda Unida para ir... Va más allá. Bueno, yo creo que es un órdago a Izquierda Unida, porque Izquierda Anticapitalista venía participando en una mesa de negociación con Izquierda Unida de cara a presentar una candidatura conjunta a las europeas. En determinado momento Izquierda Anticapitalista se levanta de esas mesas porque no está de acuerdo con la formación de la lista, y a los pocos meses salta con la idea de Podemos, lo cual me parece estratégicamente bastante bien, lo han hecho bastante bien. Pero entonces yo te planteo, ellos, o Izquierda Anticapitalista, en este caso ahora Podemos, tiene esta forma de trabajar con los círculos, etcétera, llega a las elecciones europeas, se presenta en solitario y consigue unos resultados malos. ¿A dónde va Podemos? Es un tema que de alguna manera ya hemos... es decir, el tema de las relaciones entre Izquierda Unida y Podemos ya lo hemos tratado antes. Me gustaría que concretásemos ahora un debate, una discusión sobre el papel de los liderazgos, ¿no? Por no volver atrás, ¿no? Digamos que eso, ¿qué ventajas y qué riesgos veis en esos liderazgos? Es decir, acotemos un poco el debate porque si no... José. Yo creo que el liderazgo de Pablo Iglesias es excesivamente, como decía, un fenómeno mediático de aparición en medios. Entonces me resulta muy curioso cómo se pretende crear un movimiento social y político a través de las apariciones en canales como La Sexta o en tertulias totalmente, pues eso. Sí, pero ha generado mucha ilusión en la gente. Ha generado mucha ilusión, sí, porque verdaderamente, pues eso, son que la gente no está acostumbrada a presentar aparentemente con ese estilo que tiene, discursivamente muy bueno y es novedoso. Pero también yo creo que es excesivamente mediático, y la importancia de Podemos está pasando demasiado por esa construcción de arriba abajo, y para mí es un fenómeno totalmente contrario. Es decir, si queremos formar ese fenómeno sociopolítico, no pasa por presentar un líder en unos medios que habla muy bien, que puede convencer y que puede abrir debate. No lo veo que sea el camino. Pero es que yo creo que ahí el punto de partida no es Pablo Iglesias. Podemos no surge de Pablo Iglesias, sino que Podemos no se entiende sin el 15M. Entonces, el punto de partida no es Pablo Iglesias y se decide presentar a las elecciones, sino que surge del 15M y Pablo Iglesias coge el guante de alguna forma para intentar extenderlo con un altavoz. Si vemos el origen en Pablo Iglesias, desde luego eso no lleva a ninguna parte. Pero tampoco creo que Podemos pueda atribuirse al 15M. No, sino que bebe de sus raíces. Claro, y no se explica sin ese fenómeno, no que sea heredero de nada. Bueno, igual que bebe del 15M, otras muchas organizaciones políticas. Por supuesto. Es precisamente, yo creo, el fallo, ¿no? Querer beber o querer instrumentalizar. No instrumentalizar, no. José, me refiero. Vamos a ver. Decir, el movimiento 15M... El 15M marcó una época muy concreta en la historia de este país, sí. Y a partir de su aparición, en unos sitios ha desembocado en unas cosas y en otros sitios ha desembocado en otras. Sí. En unos sitios mejores y en otros sitios peores. Pero ya está, el 15M apareció y nació, existió durante unos meses y ha ido derivando en diferentes cosas. Pero el 15M ahora mismo no es nada ni nadie, como tampoco lo fue en su momento.
Sí, pero yo creo que sí que dio el camino a el mismo lema que le decía de la falta de que no nos representan y que no queremos ser ni mercancía en manos de políticos y banqueros. Por lo tanto, el fenómeno es la representatividad y la representación. Yo creo que es ahí donde está delante el debate. Es decir, hagamos también presenciar como el debate entre Izquierda Unida, Podemos, yo soy más, yo soy no, entonces cómo hacemos y que el 15M con tal. Yo creo que es otra vez el mismo error. Y fíjate una vez más que la importancia pasa por la calle, pasa por acciones como, por ejemplo, el Gamonal, con una organización de barrio, una organización de base, sin necesidad de partidos políticos, con la participación. Yo no estoy en un momento, no quiero faltar al respeto de los militantes, porque muchas veces observo esa dicotomía en las organizaciones de militantes, que son verdaderamente los que dan la cara, los que luchan en la plataforma afectadas por la hipoteca, en las organizaciones de barrio, pero observamos luego que dependen de esas estructuras de poder de esos partidos políticos que están totalmente, que no encajan con la realidad social. Y en ese periodo que no encajan con la realidad social hay que plantear otras alternativas. Y caer en lo mismo yo creo que es un error. No, pero también estamos viendo que esas estructuras, esos movimientos están muy fragmentados también, o no llegan a coordinarse. Y de alguna forma es cierto, hay que realmente construir una alternativa y un contrapoder, y eso vendrá de la calle, pero sí que es cierto que para eso el poder no se cambia creando islotes de poder, sino que habrá que coordinarlos de alguna forma, y se plantea con eso, no con una instrumentalización o ningún tipo de paternalismo, sino respetando totalmente esos procesos, pero teniendo en cuenta que hay que coordinarlos o canalizarlos de alguna forma. Tengo la tentación de ligar esta discusión que estáis teniendo con otra pregunta que quería plantear, pero nos hemos ido de tiempo. Así que os quería pedir, por favor, que hicieseis una conclusión, ¿no?, del debate que hemos tenido, las impresiones que habéis tenido también vosotros a la hora de intercambiar opiniones, y así como al principio os he propuesto que me resumieseis vuestras impresiones en un titular, os pido ahora lo mismo, pero después de haber tenido lugar el debate. Bueno, pues yo creo que Podemos no es Pablo Iglesias, Podemos no es izquierda anticapitalista, y si Podemos no se hace pueblo, Podemos no podrá. Muchas gracias, David. Carlos. Creo que es una operación política por parte de una serie de personas con una ideología bastante clara y que sabe dónde quieren llegar, y su triunfo o fracaso dependerá de la capacidad que tengan de converger con otras fuerzas políticas y de converger con la calle, porque al fin y al cabo la izquierda, si no estamos en la calle como estamos, no vamos a ser nadie. José Javier. Yo quería también concluir diciendo que más allá de Podemos, la ruptura anticapitalista pasa por la calle, y que es un paso difícil porque es que requiere organización y de compromiso, pero que el cambio está en la calle, no en las instituciones. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ha sido un placer teneros aquí debatiendo en Estado de Sitio. Y antes de concluir, me gustaría también agradecer a Álvaro Belmonte por haber estado aquí grabándonos con su cámara de vídeo. Y también quería agradecer a la Asociación Mujeres Clara Campoamor por habernos cedido este espacio para grabar hoy. Y a continuación, y para finalizar, os dejamos con Roge Cañedo Liz y su corresponsal de guerra. Nos escuchamos pronto en Estado de Sitio. Camaradas, saludos una vez más desde las líneas del frente, donde el combate se ha recrudecido durante las últimas horas con motivo de la ofensiva enemiga capitaneada por el general Dólar, que atacó durante la noche con la división Vodafone. Nuestras heroicas tropas, mientras tanto, tienen los ojos puestos en la mirilla del fusil, pero los oídos atentos al debate que tiene lugar entre nuestras filas, desatado tras la aparición de una iniciativa bautizada como Podemos. Cualquier tregua que nos da la artillería enemiga es aprovechada para retomar las acaloradas discusiones, y las compañías de relevo no quieren desplazarse hasta las trincheras, pues en la retaguardia podían dedicar todo el día al intercambio de ideas. Entre nuestras valientes tropas se pueden escuchar todo tipo de opiniones. Hay quienes repiten acusaciones hacia los propulsores de la iniciativa Podemos, tachándolos de ratas reformistas y agentes de la burguesía financiados por Berlusconi. A estos convendría recordarles que hacer política implica enfrentarse a contradicciones y generar un proyecto que forje una identidad entre las trabajadoras y los trabajadores. Y esto es algo que a una parte de la izquierda, atascada en formas de hacer política que funcionaron bien en otros tiempos, le cuesta. Hay también quienes manifiestan su total apoyo a la candidatura. A estos no estaría de mal recordarles que uno de los secretos de nuestro ejército de combatientes voluntarios es el estar estructurado de manera totalmente democrática, en torno a asambleas participativas basadas en el empoderamiento colectivo y donde no tienen cabida los personalismos. Cabría preguntarnos si Podemos está estructurado y diseñado de la misma forma.
Dispuesto a recabar tantas opiniones como fuese posible, me he disfrazado con un traje de emprendedor y me he infiltrado en las líneas enemigas, donde he tenido la oportunidad de entrevistarme con algunos soldados de la División de Infantería Juan Carlos I, famosos por su grito de guerra, el Borbón mola mogollón. Muchos de los soldados con los que tuve la oportunidad de hablar me confesaron su falta de interés por la política. Me contaban que los dueños de la empresa constructora para la que trabajaban antes de la guerra les aconsejaban siempre votar a la derecha. Fueron estos mismos, decía uno, quienes cuando estalló el conflicto nos obligaron a alistarnos. Cuando les hablé del programa presentado por Podemos, manifestaron su entusiasmo ante unas reivindicaciones que, según sus palabras, eran de sentido común. Compañeras, compañeros, la política es hoy en día un juego en el que gana el más listo o el que más dinero tiene, y, tristemente, los defensores de la democracia vamos perdiendo por goleada. Y es que no podemos pretender que la sociedad piense como nosotros si nosotros somos incapaces de pensar como la sociedad. Eso sí, sin renunciar a nuestras convicciones, sin renunciar a transformar este sistema, sin miedo al debate y sabiendo que aunque no compartamos los medios que algunos compañeros emplean, estamos en la misma trinchera. Hasta aquí el corresponsal de guerra. Preparen sus armas porque estamos en estado de sitio.